La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con Aida Mascareño para conocer la odisea de su vida. Empresaria queretana enfocada en el comercio exterior, Aida ha sido nominada la Mujer Emprendedora del Año en 2018. Bienvenidos sean aquí a su casa. Te agradezco mucho que nos recibas. Estoy muy contento. Muchas gracias. Adelante. Bienvenidos sean. De todas las experiencias que he tenido grabando estos episodios de las odiseas de personajes o personas que viven en Querétaro, me he encontrado con verdaderas sorpresas. He tenido oportunidad, como a algunos les constará, de haber entrevistado a personas que, a pesar de que me comentaban que no tenían qué decir o qué comentar, pues al final descubrieron que sí. Hoy tengo el gusto de platicar con Aida Mascareño Bueno. Una entrevista que para mí es muy especial porque a mí me encantan los jóvenes. Y si estos jóvenes son mujeres, mejor. Me da mucho gusto que nos recibas, Aida, en tu casa. Muchas gracias, Emilio, por venir. Celebrando mucho este encuentro. Muchas gracias por venir aquí a su casa. Bienvenidos sean todos aquí. Y gracias tú por el interés de entrevistarme. Vamos a ver qué me pregunta. Vamos a ver cómo se pone. Vamos a ver si... es una entrevista muy compleja, llena de preguntas raras. No, mira, básicamente es conocer la historia, las aventuras, la odisea de una mujer joven que, a pesar de ser muy joven, pues ha recorrido ya bastante camino. De tal manera que vamos a empezar con algo muy sencillo. Claro, sí. Tú naces a la vida, ¿en dónde? Yo nazco a la vida en Ciudad de México, pero es casualidad, porque mi hermano, el más grande, me lleva, o sea, somos 4 en mi familia. Y el segundo, yo soy la tercera, y el segundo me lleva 11 meses, y él es queretano. En ese inter, mis papás se van a México por casualidades del trabajo, y en eso nazco yo, pero no era como que estaba planeado que nos fuéramos a vivir al DF, ¿no? Ajá. Mi hermano más chico, que ya nos llevamos un año un día, él nace en Querétaro. Y entonces yo, en el inter, nací en el DF por alguna situación de la vida, ¿no? Entonces yo, por más que quiero que mi pasaporte diga nacida en Querétaro, no dice, caray. No dice. Dice que soy chilanga de alguna forma. Ah. Entonces naces en México. Nazco en México, pero al año, antes de un año yo ya estoy aquí. Yo creo que estuve en México 3 meses, 4 meses, cuando me traen a vivir a Querétaro. Y de ahí, pues toda mi vida he vivido en Querétaro, excepto por un periodo de 6 meses que me fui a vivir a Canadá a estudiar un diplomado en mercadotecnia y en temas de inglés. Yo quería perfeccionar el inglés, pero no quería estudiar inglés en Canadá, porque o sea, me voy a meter y voy a enseñar lo mismo que todos, gramática y cómo se pronuncia. Entonces me esforcé un poquito más y me metí a un diplomado en marketing en Canadá y me forcé a hablar inglés y bueno, fue una gran cosa. Pero ya vas, como es tu costumbre, ya voy adelante. Entonces hay que parar un poquito el tren. Eres una niña que nace en el seno de un hogar, básicamente en México o en Querétaro. Básicamente todo fue en Querétaro. O sea, casualmente mi nacimiento, el hospital fue en DF, pero a los 3 meses ya estoy en Querétaro y toda mi infancia fue Querétaro. De niña, la convivencia en casa con tus abuelos, con tus padres, ¿qué tan cercano fue? ¿Qué tan...? Pues bueno, yo tuve, y voy a decirlo positivamente, tuve la ventaja de tener una familia disfuncional
como nos han vendido todo el concepto de familia, ¿no? Porque no tenía la tradicional familia, el papá y la mamá viviendo en el mismo techo. Mi papá pues se va muy temprana a mi edad, no podré decirte con exactitud, pero como 2, 3 años ya no tengo a mi papá. Okay. Y entonces se va mi papá y me quedo con mi mamá como madre soltera. Mi mamá, yo soy la tercera de cuatro hermanos, y entonces mi mamá pues, trabaja todo el día por el tema de ser madre soltera y tener que salir adelante con los 4, ¿no? Entonces tengo la gran fortuna de venir de una familia así, constituida así, pero Mira, mis hermanos y yo sí nos hicimos muy cercanos. La parte con los padres no, pero la parte con los hermanos, lo que me dejó esa parte, padre, ¿no? Es que los hermanos éramos uno mismo, ¿no? Entonces el vecino... Sí, yo creo que la naturaleza misma, ante la ausencia de ciertas capacidades o de situaciones, la naturaleza compensa siempre, de alguna manera. Si físicamente alguien está dañado y está un discapacitado, en alguna parte surge otra figura. En este aspecto, ¿tú consideras que esta discapacidad, vamos a llamarle así, en el orden interno de la familia, te impulsa de alguna manera? Sí, yo creo que siempre lo he comentado, ¿no? Y yo siempre doy gracias de ese pasado, porque, o sea, ya lo trabajamos, ¿no? Yo tengo ahora 40 años, ya lo he trabajado, pero sí doy gracias porque eso también me hizo muy independiente, ¿sabes? El no tener una figura ni de mamá ni de papá durante el día completo, donde tú vas a la escuela y regresas y estás en etapa primaria. La rutina tradicional, sí. Y la rutina tradicional, por ejemplo, la cocina, recuerdo mucho, yo sigo siendo pésima para cocinar, pero mi hermano, el segundo, el que me lleva 11 meses, que es más grande que yo 11 meses, él era buenísimo para cocinar, ¿no? Entonces, él estaba encargado de cocinar y yo estaba encargada de proveer las cosas para cocinar. Entonces yo tenía que ir a la tienda y pedir fiado y vender cosas y llevar cosas para comer, ¿no? Y entonces esa dinámica, ¿sabes? Me ha seguido funcionando en la vida. En su momento no lo entendía, pero bueno, como no me gustaba cocinar y sigue sin gustarme, pues de ahí viene, ¿no? Desde la infancia. Entonces sí, yo siento que la vida te compensa, pero también te prepara para lo que viene, que no sabes que va a venir. O sea, tú nada más piensas que es una mala suerte, que tú no tengas tu familia tradicional y que qué mala onda. Y sobre todo cuando estás en la infancia, porque añoras lo que no tienes y además te lo venden muy hollywoodense. Sí, como que te va preparando la vida sin un propósito bien conocido. Es decir, como aquel atleta que hace mucho ejercicio sin saber exactamente por qué, pero de repente cuando le exigen las circunstancias, ya está listo, responde, ya está preparado. Responde. Bien, de tus abuelos, ¿qué me dices? Yo me paso a vivir, bueno, sigo creciendo con mi mamá, en esta convivencia de mis hermanos y mi mamá, pero llega una etapa, yo creo que normal de la adolescencia, donde tú ya cuestionas cosas y empieza a haber un choque de identidades, natural, yo creo, sin más tema, ¿no? Y entonces yo decido pasar al seno de mis abuelos, y la verdad es que mis abuelos siempre estuvieron presentes en mi vida, o sea, siempre estuvieron apoyándonos de alguna forma, con dinero, con algunas reuniones, con cosas donde sí existían dentro de la figura familiar que teníamos, era la gente más cercana. O sea, un poquito antes de los 15 años, o por los 15 años, yo decido, porque estoy en esta rebeldía con mi madre, salirme de casa de mi mamá y pasarme a casa de mis abuelos, cuando iba en contra de lo que esperabas, ¿no? Porque el sistema en casa de mis abuelos era una estructura completa. Había disciplina, había orden, no podías llegar tarde, no podías hablar por teléfono fuera de horarios. Y yo era una persona súper extrovertida, o sea, como soy todavía, pero me estaba faltando estructura, ¿sabes? Y yo creo que era lo que yo estaba peleando con mi mamá, que en casa de mi mamá ya a esa edad mis hermanos jugaban americano, entonces era mucha fiesta, muchos amigos, todo el tiempo era un pasar de amigos de todos, de los hermanos principalmente, por la casa, entonces no había horarios para dormir, horarios para comer, horarios para nada. Y yo paso de digamos, a esa etapa adolescente donde tú puedes decir esto es lo que te va a gustar, a mí me desagrada en ese momento de mi vida esa falta de organización, falta de límites. Esa libertad en exceso que de alguna manera a mí no me gustaba, ¿no? Yo valoro mucho la libertad, pero sabes, como que ya llegábamos mucho al punto de hacer lo que sea, ¿no? Y pues eso no me encantaba y empiezo a pelear mucho con mi mamá en esa época. Y pues me paso a la casa de mis abuelos, que ellos no son queretanos, pero ya tenían mucho tiempo radicando aquí en Querétaro. Y pues son muy tradicionalistas, muy a lo que hay que hacer, mucho las bases de la familia. ¿Y vives con ellos?
y vivo con ellos hasta que me casé. Hasta que te casé. Hasta que me casé. O sea, me voy a los 15 años, entré a esta estructura y estaba en preparatoria. Y bueno, aquí ojalá este documental, esta entrevista la vean mis profesores de preparatoria, que siempre lo digo, pero yo en preparatoria entré en una crisis, ¿se cuenta? Una crisis de vida muy fuerte, donde me salgo de casa de mi mamá y paso para acá y donde no me encontraba. No sabía si yo iba a la derecha, si iba a la izquierda, si iba a estudiar derecho, si iba a estudiar de las profesiones que me dijeron que podía hacer, ¿no? O socióloga, o derecho, o contadora. Y yo decía, no tengo idea qué voy a hacer, ¿no? O sea, la verdad que lo primero que quiero saber es si quiero sobrevivir a esto o no. La verdad es que sí puedo decirte que en mucha época, yo no sé qué tanto pasen los adolescentes por este mismo sentir, en un poco de sentir que tu vida no tiene ni para qué. ¿No? Son todos. Yo creo que son todos. Y estaba yo en ese encuentro conmigo cuando me paso para acá y decido, ya estando en casa de mis abuelos, que ya había pasado como un año, mi abuela me daba libros todas las noches. Me dejaba libros y me dejaba unos, bueno, no a mí particularmente, paso a vivir con mis abuelos y 2 de mis tíos hermanos. A pesar de las dificultades que atravesó en el ámbito familiar, Aída encontró en la casa de sus abuelos la disciplina y estructura que buscaba en su vida para convertirse en la persona que deseaba ser. Viviendo con ellos, entonces, ordenas todas estas cuestiones emocionales y del orden psicológico, del orden emocional, del orden intelectual, y vas dándole un sentido a las cosas. Fíjate que más que nada, entre todo ese orden que sí lo encontré, lo primero que yo lo platico, de hecho lo platico en el libro que hice, es lo primero que me zafó de todo ese tema fue poner orden a la parte espiritual. Porque cuando hice una sanación, haz de cuenta, como si hubiera estado enojada con Dios un poco, así de por qué y esto no me encanta y tal, como un Grinch, haz de cuenta, ¿no? Enojado con Dios. Hubo un día, una noche, que la recuerdo mucho porque fue como un hartazgo de estar en esa situación, como si me hubiera llegado así una iluminación divina y me dijeron, ya, suficiente estar enojada, ¿no? Y entonces yo misma me cuestioné, bueno, ¿cuánto tiempo más voy a estar así de enojada y deprimida, ¿no? Esto no tiene más. Y al otro día me voy a la iglesia de la colonia Carretas, que muchos por ahí deben de conocer, y ahí tuve como una sanación de emociones, de espiritualidad. ¿Sola? Sola. Y nomás me paré, me fui a la iglesia, lloré, casi no lloro, ¿no? Pero en ese momento era como un tema de ya soltar. Y solté lo que ya venía cargando, como un antes y un después, ¿se cuenta? Pero para mí de ahí empezó el cambio, porque una vez que yo hice esta sanación a nivel espiritual, y entonces ya pude poner orden a todos los demás rubros que me mencionaste, a la parte intelectual, ya pude decir sí quiero. ¿Qué fue lo que te impulsó a ir a la iglesia? Es decir, asocias la presencia de Dios, del Dios cristiano, con esa búsqueda. ¿Cómo fue que llegas a ese encuentro? La verdad es que no me considero ni muy católica, ¿no? Me considero como muy espiritual, pero no católica o cristiana o alguna religión en particular. Pero era una necesidad como de ya paz. ¿Y lo más cercano que tuviste? Era la iglesia, y además hay unas canciones en particulares que cantan en la iglesia católica que justo estaban cantando y era como, haz cuenta el mensaje. Hay una canción que aquí los que están, que son católicos van a entender lo que estoy diciendo, que decía algo así como yo nunca te dejé solo, ¿no? Entonces, cuando le estaban cantando, era como si me la estuvieran cantando a mí, haz de cuenta, como si Dios hubiera bajado y me hubiera cantado eso a mí, de nunca te dejé solo y nunca te dejé sola. Y entonces para mí fue como una paz y una sanación de 1 hora que solté y recibí como ese mensaje de... Pues, y hubo un ordenamiento. Y de ahí para el real tomé una decisión, ¿no? Porque ya que salgo en esa paz, entonces ahora sí me sale Aída hambrienta, Aída que vas a conocer ya más en esta etapa adulta, es Aída con hambre de ir y hacer que las cosas pasen. Y dije, esto, a ver, ¿qué hay que hacer? Entonces me sale un hambre y un carácter que yo creo que ya tenía, pero estaba dormido en esa etapa como depresiva que tuve entre esta edad. Y después me sale un hambre por todo, o sea, ¿quién quiere ir al campamento? Yo, ¿y quién quiere hacer esto? Y yo, ¿y quién quiere? Yo iba a todo. Empezaste a construir. Empecé a construir ya mi vida, pero con una decisión que yo decidí, hay varias cosas. Una, que no iba a estar así nunca más. Y recuerdo como ese compromiso conmigo, o sea, no fue con nadie, fue en esa paz mía decir, a ver, ya esto se acaba hoy, vamos para adelante y se acabó. Importantísimo. Pasado, ¿no? Es decir, no es hacer las cosas porque me dicen que las haga, sino porque me digo que las quiero hacer. Y por más que la gente me decía, ándale, échale ganas a la escuela, yo cuento mucho esta anécdota que yo tenía una amiga que le decía mucho, es cuando me veas distraída en la escuela me haces un zape.
O sea, yo creo que podía haberme mantenido la cabeza en el escritorio porque, o sea, 3 segundos después ya estaba otra vez volteando a la nada, no podía concentrarme en física, química y demás. Y por eso dije, ojalá mis profesores vean esta entrevista porque si tú hubieras conocido a la Aida que estaba en prepa, que reprobaba todas las materias, reprobaba de 5, reprobaba 4 y la que pasaba era deportes, si acaso, ¿no? Porque hubo un mes que también lo reprobé. No dabas una, o sea, esta niña en ese momento, esta adolescente para mujer, no le ves bien, muy bien, nunca, ¿no? La mujer que se encuentra de una manera más integrada, aun cuando faltan una serie de situaciones, llega a estudiar una carrera. ¿Qué estudias? Estudio comercio internacional y también eso es una de las cosas que platicó ya mi sobrino, es muy interno, y ahí lo voy a platicar aquí en casa, en confianza. Yo le decía, a mí me hubiera gustado saber cómo en esta etapa de yo voy a ser comerciante. La realidad es que no, la realidad es que de repente me empiezo a dar cuenta, toda esta etapa donde yo no tomo decisiones, donde estoy deprimida, todos mis amigos de prepa estaban ya seleccionando su carrera. Y yo a todos los veía construyendo así de, ya fui al propedéutico de medicina, ya fui al propedéutico de ta. Y a mí me preguntaban y yo no iba al propedéutico de nada, ¿no? O sea, no sé. Y entonces una tarde dije, ya, o sea, dentro de que ya he hecho este cambio, esta paz, y dije, a ver, tengo que decidir qué voy a estudiar, ¿no? Y empiezo en el directorio a buscar, pues, qué carreras ofrecía, o sea, las universidades de Querétaro, ¿no? Muy tarde para el tiempo que yo ya tenía que haber tomado esa decisión. Y entonces empiezo con el directorio y vi comercio y comerciante, comercio internacional, y estaba yo entre contabilidad y comercio. Y dije, pues comercio. Era muy nueva la carrera, ¿no? En esa época. ¿En dónde? En el CUDEC. Ah, el CUDEC. Fue una parte buena onda de mi abuelo, porque la verdad es que yo en prepa no pasaba las materias, llevaba un montón de reprobadas, pero mi abuelo me da la oportunidad y me dice, bueno, ya, si quieres estudiar comercio internacional, pues métete al CUDEC y vemos. Y como yo ya tenía otra actitud por completo en la vida, Emilio, agarré y entonces me metí a la universidad a estudiar comercio y el primer mes me saqué 98 de promedio. De pasar a no reprobar, o sea, reprobar todas las materias, pasé a 98 de promedio, como si haz de cuenta me hubieran iluminado que esa era mi carrera y que tenía que estudiar eso. ¿No? Mira, qué interesante. En muy corto tiempo nos has definido como una persona, un espíritu, una persona en búsqueda de una identidad propia. Logra llegar a la universidad y terminas tu universidad en comercio internacional en el CUDEC. En el CUDEC. Buscando reconciliarse con su pasado, Aida encuentra en la iglesia una manera de liberar sus pesares. Entonces decide darle un giro completo a su vida, donde surge en ella un hambre por el mundo y se convierte al fin en la Aida que es ahora. Aida nace y se desarrolla hasta ahorita en 3 etapas: la casa materna, la casa de los abuelos y su nueva visión profesional que la lanza a una nueva aventura épica en su vida. Terminas la universidad en CUDEC. Termino la universidad en CUDEC, sí. Y de ahí pues tenía yo la inquietud del inglés, que comenté hace poquito. La verdad es que fue ahí una de la parte donde me empecé a dar cuenta que era como diferente a la gente, porque llego a la universidad y recuerdo el primer día de clases donde llegan los maestros de inglés. La primera clase en CUDEC era inglés y todos empiezan a hablar en inglés y yo no sabía nada de inglés, o sea, saben decir hi, ¿no? Y entonces me doy cuenta de esa realidad y no me gusta. Entonces regreso a mi casa, a casa de mis abuelos, y le digo a mi abuela que me quiero meter a inglés y me dice, pues ponte a trabajar, ¿no? Y te lo pagas. Y yo inmediatamente, mi abuela tiene un negocio en Plaza de las Américas y yo inmediatamente dije, sí, claro, pero sin problema, yo trabajo y me pago el inglés. Y me meto un curso de inglés, entonces me hace esta parte de ir saltando grados en la universidad, donde en lugar de ir al básico, básico 1, básico 2, básico 3, yo empecé básico y luego básico 3 y luego intermedio y luego intermedio 3 y así me fui a una velocidad mucho más rápida y los profesores que veían estas ganas mías pues me daban muchas más espacio a mí, más entrevistas. Recuerdo un profesor que venía de Inglaterra y me tenía todo el cariño a mí, lo que me pida me lo daba porque veía mi hambre. Yo no entendía eso hasta ahora adulta, lo entiendo, pero yo creo que lo que veía era el hambre. Y cuando acaba la universidad yo decido que quiero hablar inglés bien porque estudié comercio internacional y yo hago mucha carrilla, ¿no? Pues, es comercio, no sé, hay que hablar inglés porque se vuelva internacional, ¿no?
Y entonces, pues no era para mí un factor de que podía dejar el tema del inglés ahí medio, lo estudié en la universidad, ¿no? Entonces ahorré, hice negocios en la universidad, trabajé en la universidad para poder pagarme mi viaje a Canadá cuando me graduara. Así que bueno, pues mi abuelo me dijo que él no me invitaba al viaje a Canadá porque él ya había cumplido su palabra y se lo agradezco muchísimo también. Hasta la universidad, entonces me paga la universidad, yo sabía que lo que seguía de ahí era mío, ¿no? Okay. Maestría, doctorado, lo que yo fuera a estudiar, diplomados, era ya de mi cosecha, ¿no? Ya había ahorrado, organizaba los viajes yo de la universidad internos a las aduanas y a los puertos para conocer, y yo de ahí hacía utilidad y con eso me pagué mi viaje a Canadá. Pero, ¿cómo hacías negocio con este tipo de...? En la universidad, haz de cuenta que yo organizaba el camión, el hotel, yo hacía la negociación. ¿Organizabas a las personas? A todos mis compañeros, y organizaba todo el itinerario del viaje, contactaba a las agencias aduanales, contactaba a la asociación de agentes aduanales y demás. Lo que no me estaba dando cuenta es que yo ya me estaba relacionando en el mundo de sin querer queriendo, por andar de organizativa, ¿no? Y por tener hambre, porque pues no tenía dinero que me dieran extra, ¿no? O sea, no tenía como esa beca de, pues tienes la becota. Tenía la beca de la escuela, mi abuelo me pagó absolutamente todo en la escuela, libros, cuadernos, todo lo de la universidad, pero lo extra era mío. Entonces yo tenía que o trabajar o hacer, y mi abuela me dio trabajo en su negocio, y entonces ya sin darme cuenta yo estaba haciendo cosas de administración, entendiendo una vida laboral, cumpliendo horarios, ya estaba como en esta orden, digamos, de la vida, y además estaba yo pasando a otro conocimiento de contactos que no sabía que eso era lo más importante en esa etapa de mi vida. Esta parte primaria como empresaria en el área de comercio exterior, en la parte de logística, que es interesantísima, sin querer queriendo, esa voluntad voluptuosa que tienes, volcánica que tienes, te fue metiendo, y la gente se daba cuenta. La gente se daba cuenta, y luego terminé haciendo mi servicio social en la Asociación de Agentes Aduanales con de presidenta estaba en ese entonces Verónica Valverde, que es muy conocida aquí en Querétaro. Sí, muy conocida. Y Vero, yo la veía, yo estaba en la universidad y yo la veía como a distancia, digámoslo así, porque decía, es la única mujer, ¿no? Y la admiraba mucho, y hasta la fecha me sigo juntando con ella y le sigo diciendo, es que tú no sabes para quién trabajas, porque mientras yo era tu practicante de servicio social para graduarme, yo te estaba admirando mira dónde se llega, ¿no? O sea, mira qué carácter tiene, qué fuerza, qué entrega, qué objetiva es. Y yo le seguí muchos pasos, ¿no? Y simpática. Y simpática, y además muy enfocada. Es una mujer que lleva mucho tiempo en esto. Eso yo creo que lo percibe muy bien el empresario cuando se rodea o hace llegar a sus empresas a gente joven con ambición, claro. no buscando aprobación, sino desarrollando su propio proyecto. Correcto. Y yo creo que la parte, Vero me dio oportunidad, ¿no? Y yo creo que les caía bien por esta hambre que siempre he tenido y esta energía, y me decían, pues dale más proyectos y dale más proyectos. Me gradúo, ¿no? Me voy a Canadá, y cuando regreso, yo decía, no, hombre, esto ya está, ya me aburrí, ya me quiero ir a Alemania. Ya andaba yo haciendo... Andabas volando por otro lado. Andaba yo volando por otro lado cuando mi abuelo me dice, a ver, no, ya llevas aquí, no sé, me acuerdo cuánto llevaba, un mes sin trabajar, dice que buscando este tema, y me dijo, no, se pone a trabajar hasta que te vayas. Y en eso me dan trabajo en una empresa que fue un parteaguas para mí, que es una empresa que hace ganchos de ropa. Y llego a un lugar, ¿no? Porque aparte era el Messenger y alguien me contacta por el Messenger, y yo pues voy a la entrevista, pues sí voy, pero casi que voy para que no me regañe mi abuelo, ¿no? De que no estoy haciendo nada. Vamos a hacer un parteaguas entonces, porque vamos a ir a una segunda parte. Y en esa vamos a poder entrar de lleno a la experiencia que te hizo madurar desde el punto de vista empresaria, y que posteriormente te hace brincar, porque para ti no hay frontera de nada. Creo que te hace brincar a una nueva actividad. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Su determinación y sus ganas de aprender deja sus frutos, y en poco tiempo consigue entrar al mundo empresarial, donde su odisea tomará un nuevo rumbo.
Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Acompáñenme la siguiente semana para conocer más sobre Aída Mascareño. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.